Muy bien, bienvenidos a la clase número 2 del módulo 3 del curso de gestión financiera para la industria de la construcción, donde en esta clase vamos a estar viendo cuál es el proceso de adquisiciones en la industria de la construcción, lo cual nos va a hacer comprender el proceso de adquisiciones en proyectos de construcción, destacando las etapas clave y la importancia de un enfoque metódico para poder garantizar el éxito del proyecto. Vamos a ver en esta clase cómo va dándose el proceso de las adquisiciones y de por qué forman una parte crítica o fundamental en esta industria y por qué su correcta ejecución garantiza la transparencia, el control de costos y el éxito general del proyecto. Al implementar estas prácticas puedes garantizar que todo lo que son los gestores de costos van a poder optimizar sus recursos y van a poder minimizar los riesgos. Así que comencemos. Para empezar, debemos de entender cuáles son las etapas en el proceso de adquisiciones. En primer lugar, en una empresa de más de 20 personas se va a hacer una licitación donde se va a lanzar una convocatoria a todos los proveedores para que puedan presentar sus, a sus empresas para poder entrar en este proceso de licitación. Luego se les va a compartir a ellos un documento que se llama RFP, donde estaremos detallándolo más adelante. Se llama Request for Proposal, donde es un documento que yo le pido lo que yo necesito. Entonces, hagan de cuenta que es como un cotizador basado en lo que yo estoy pidiendo. Entonces, acá tengo mi lista de lo que yo requiero. Ustedes coticen. Ese es mi RFP. Entonces, en segundo lugar, tenemos lo que es la valoración previa a la oferta. Este personaje cumple con ciertos estándares y políticas que está definida dentro de mi empresa para poder trabajar como proveedor, ¿sí o no? Segundo lugar, le pasó el cotizador y él, en una valoración, digamos, general, una valoración previa a la oferta, me dice, ¿puedo competir o no puedo competir? Y tengo estas capacidades. En tercer lugar, si cumple con los requerimientos, entonces me hace una documentación de la oferta, ya me pasa su oferta formal, digamos, su RFP ya llenado con la información que yo requiero para poderlo integrar dentro de mi catálogo de proveedores. Y aquí, de este lado, se hace una comparativa y una documentación de dichas ofertas. Y entonces aquí pasa un protocolo de decisión de si el proveedor puede trabajar con nosotros y cuál es el que mejor funciona para la empresa. Ya que tenemos a nuestros tres mejores, pasamos por un proceso de acercamiento con los proveedores y hacemos nuestras contrapropuestas, generalmente es así, y entonces comenzamos con una negociación. Finalmente, de esos tres finalistas que quedan, nos quedamos con uno que se adjudique el contrato y entonces ya pasamos a lo que es la firma del contrato y todas las condiciones legales que necesita. Para que tú puedas valorar correctamente una oferta, por ejemplo, para la construcción de unas oficinas de 1,000 metros cuadrados, tengo los contactos con los proveedores y entonces tenemos acá 120 pesos sobre el metro cúbico, es el dato anterior que teníamos. También tenemos que las ventanas me las van a hacer en 500 pesos la unidad y antes teníamos a 450 pesos la unidad. Entonces tenemos una valoración previa porque tenemos datos, digamos, de proyectos que ya se han llevado a cabo antes. Entonces tenemos un historial de los costos y de los proveedores que nos han cotizado. Ahora, si nosotros queremos hacer esta valoración, tenemos esta fórmula para que nosotros podamos comparar contra lo anterior y que podamos sacar cuánto nos va a costar actualmente. Es importante hacer esta valoración previa para que nosotros analicemos con qué información contamos y que podamos comparar contra los proyectos pasados. Ahora tenemos la documentación de la oferta. Es el documento de cotizaciones, el RFP, como le quieran llamar.
Y este documento que tenemos acá debe de tener una estructura lógica para la persona que les va a cotizar. Este documento debe de incluir lo que es el detalle del proyecto o lo que le corresponde a esta parte del contratista o el proveedor del proyecto. Y esto es para que los licitadores puedan comprender cuáles son los requisitos que ustedes les están dando. Entonces, este documento debe de incluir, pues, cuáles son los elementos, insumos o tareas necesarias para que puedan registrar ellos sus costos. Si se fijan en las columnas de la derecha, pues están vacías para que ellos puedan tener la libertad de presupuestarlas. Adicionalmente, deben de darle acceso principalmente a lo que son los contratistas o proveedores de instalación, lo que son los registros de algunos planos o de los planos específicos de esa área que van a cotizar, para que puedan ellos tener una visión clara de qué es lo que están necesitando. Entonces, lista de planos incluidos, lo que son arquitectónicos, mecánica, electricidad, plomería, por ejemplo, y paquete del diseño, o sea, todos los detalles complementarios que ustedes quieran incluir para que puedan tener una mayor información al momento de que su proveedor les vaya a cotizar. Entonces aquí ya lanzamos la convocatoria, aquí está el documento de cotizaciones y aquí ya llegamos a la etapa donde vamos a comenzar a negociar con nuestro proveedor. En esta etapa nosotros vamos a ver que ya tenemos ciertos jugadores y le vamos a pedir que vamos a comenzar a analizar nuestras ofertas porque para que podamos negociar con ellos. Si se fijan aquí en la pantalla, ustedes tienen 3 ofertas que fueron recibidas por 3 contratistas diferentes. El de 90,000 de entrada va ganando porque es un precio más favorable. El de 95,000 pues está dentro del margen y el contratista ABC está en 110,000. ¿Qué pasa? Que el contratista TGIF midió 50,000 pies cuadrados en lugar de 25,000. Resultado tras una nivelación. Entonces hay una información incongruente aquí. TGIF ajustado está en 110,000. No es el más económico. Se sale probablemente de mi presupuesto. Y XYZ cumple con todos los requisitos y se adjudica el contrato. Entonces, yo solamente no puedo tomar en cuenta lo que son los mejores precios, sino que entendiste, proveedor, valorar con él y hacer un retorno de la oferta y negociaciones para poder entender qué fue la comprensión que tuvo el contratista o el proveedor de las asignaciones que nosotros les dimos. Adicionalmente, yo les sugiero de que se basen en la metodología de Lean Construction para que podamos tomar en cuenta diferentes criterios para poder tomar la decisión de quién es el mejor proveedor o el mejor contratista para este proyecto, quién es el más adecuado. Porque a lo mejor el contratista XYZ está dentro del margen de mi presupuesto y cumple con todos los requisitos, pero a lo mejor me entrega con 2 meses después de lo que yo tenía esperado o dentro de lo que está marcado mi cronograma. Entonces hay muchas decisiones que se tienen que tomar en cuenta que muchas veces los compradores, perdón, o las personas que están valorando este tipo de contratos no toman en cuenta para que lo tomen ahí. Una vez que nosotros le asignamos, supongamos, el contrato al contratista XYZ, todavía, digamos, alcanzamos a negociar algo adicional, que es, me va a hacer la limpieza final del sitio sin ningún costo adicional. Y entonces comenzamos a valorar, a revisar los documentos legales, como, por ejemplo, en México te piden la carátula de la cuenta bancaria, tu situación fiscal, tu RFC, tu dirección fiscal, etcétera, para poder cumplir con ciertas condiciones del contrato. Una vez que el contrato cumple con toda esta documentación legal, entonces se firman los términos y se hace la formalización legal del contrato.
que es importante a tomar en cuenta en el RFP. Entonces tenemos aquí estas flechitas. Cuando el RFP en sí no es solamente un documento, sino de que es una carpeta llena de documentos. El RFP es el documento donde van a llenar los datos para poder cotizar y decirte si sí cuentan o no con ese servicio o con ese material. Y van a definir el alcance de lo que pueden hacer, cuánto cuesta y cuándo te lo pueden entregar. En esta carpeta de documentos es importante de que el proveedor o el contratista pues dé un registro de la experiencia en proyectos similares. ¿Por qué? Porque generalmente los contratistas por aceptar trabajo a lo mejor no tienen experiencia similar haciendo este trabajo para el que lo estás contratando. Ya pasó por la adjudicación del contrato, pero si dentro del RFP me ponen que no cuentan con experiencia en proyectos similares, puedo yo comenzar el proceso nuevamente porque el proveedor no cumple con la experiencia. Entonces no me da seguridad a mí eso. Y en tercer lugar, yo les sugiero de que tomen en cuenta que también pueda el contratista asegurar visitas técnicas al sitio. Entonces, si es un proveedor, ya sea materiales o un contratista, pues obviamente tendrá que llegar a visitas técnicas al sitio. Cualquier tipo de proveedor realmente debe de poder cumplir con cualquiera de los 3 estándares que se piden dentro de un RFP. Muy bien, y para concluir esta clase tenemos cómo AdControl ayuda al seguimiento de los contratos, al cumplimiento de los objetivos del proyecto, a la gestión del cambio y al control de los proveedores y contratistas una vez que han pasado por ese proceso de aprobación para poder trabajar con nosotros y que ha sido aprobada su oferta. En primer lugar tenemos lo que es el seguimiento de los contratos, el control del cumplimiento del contratista. Vamos a estar monitoreando los términos acordados en los contratos, como fechas de entrega, costos y alcance. Y vamos a emitir alertas para hitos importantes como pagos, fechas límites de entrega, fechas límites de pago, etc. Y también cualquier gestión de cambios. Entonces vamos a poder registrar adendas o modificaciones en los contratos para poder garantizar la transparencia y la trazabilidad que tenemos con nuestros contratistas y proveedores. Vamos a tener un control presupuestal que nos va a permitir tener un monitoreo en tiempo real donde vamos a poder comparar los costos reales contra los presupuestados. Vamos a poder identificar desviaciones para poder tomar acciones correctivas, pero también esas acciones correctivas las vamos a transformar en acciones preventivas. Y vamos a tener lo que es la gestión de pagos y contratistas, donde vamos a estar evaluando el desempeño de nuestros contratistas y proveedores en términos de calidad, tiempo y cumplimiento en las entregas. Vamos a generar automáticamente órdenes de compra vinculadas a las valoraciones de los contratos y también vamos a poder hacer informes de auditoría para toma de decisiones y para auditorías internas, donde se van a generar todo este tipo de reportes sobre el proceso del contrato, el progreso del contrato, el estado financiero y todos los costos acumulados que van del proyecto. Soy Catherine Ríos, nos vemos en la próxima clase.